inclusión, los de exclusión, pues básicamente que no quisieran contestar o que no abrieran la puerta. ¿Sí? Antecedentes, como tal, en este apartado podríamos hacer o complementar solamente los factores de riesgo que encontramos en la cuestión, en los 5 factores que analizamos posteriormente. Factores del medio, que es la geografía, hidrografía, clima, comunicación, acuérdense, flora, fauna. Esto es parte de lo que ustedes ya tenían, solamente es copiar y pegar hasta ahí. Vamos solamente dando la estructura de información que ya había. ¿Vamos bien? ¿Sí? Esto es la continuidad, factores de tipo demográficos, socioeconómicos, daños y recursos a la salud. Después de esto viene el cuestionario, ¿sí? Lo que nosotros utilizamos como herramienta. Y ahora sí viene el resultado de ese cuestionario, que es lo que ustedes hicieron. Pregunta, objetivo, su respuesta y su análisis. Eso entraría en este apartado. Después de que hicieron su breve resumen, entonces aquí iría su instrumento. ¿Vamos bien? Sí. Sobre todo para la estructura. Y ahora vamos a ver el análisis y la priorización. El análisis es que tuvimos, ¿qué dijimos? 19 preguntas con posible factor de riesgo. Y ahora sí vamos a pasar al análisis o priorización de esos 19 problemas o posibles problemas que encontramos en la comunidad. Y al final va a ser la bibliografía. La bibliografía entra la bibliografía de ellas y obviamente toda la bibliografía que vayan a utilizar para priorizar. Vamos a utilizar la metodología Sendes para poder hacer la priorización y la información que les dije de esos posibles problemas en la comunidad, vayan sacando artículos, sobre todo intervenciones comunitarias, para ver qué tan posible es hacer una solución o eliminarlos en la comunidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Entonces, y esa bibliografía ya sea que ustedes la acomoden por orden alfabético o la acomoden por temas. Si hubo 5 posibles problemas en demográficos, bueno, pues entonces hacen bibliografía de demográficos, bibliografía de socioeconómicos, bibliografía de ambientales o lo que sea. Ya eso sí ya depende del formato que le quieran dar. ¿Vamos bien? Sí, okay. Entonces, con esto cerramos lo que es el diagnóstico. Estos son los apartados que voy a checar que efectivamente tenga el diagnóstico apartados y en cada apartado que vaya la información, sobre todo la última, que es la cuestión del análisis. ¿Sí? No, sí puede ser que lo tengan pantalla extendida y de solución. Y ahora sí vamos para la priorización. Esto pongan atención. Vamos ahorita a hacer un ejemplo, el que ustedes quieran o sobre todo del que haya más preguntas positivas o factor de riesgo. Entonces, vamos a utilizar lo que es el método CENDES de la Organización Panamericana de la Salud. Esto en lo personal me agrada porque es muy fácil de explicar a la comunidad y se evitan o les facilita la explicación como tal. Si ustedes lo que comentábamos, es que quiero que inviertan dinero, quiero que inviertan recurso humano y todo lo demás, porque me salió una estadística de tal cosa, y llegan a la comunidad y lo explican a los diferentes niveles. ¿Creen que van a decir, estoy convencido de lo que me acaba de decir el médico y que voy a participar? No. En modelos estadísticos. Porque incluso nosotros ni siquiera sabemos, para mi punto de vista igual, pues en lo personal, hay muchos modelos estadísticos que ni siquiera conozco y manejan obviamente números que yo digo, bueno, ¿y eso qué significa? Es que tiene más de uno, es que tiene menos de tanto. Bueno, ¿y eso qué significa? O sea, si a mí me dices que tiene menos de uno, más de uno, pues yo, si me dices uno, yo digo, ay, poquito, yo por qué voy a intervenir ahí, ¿no? Entonces, este método lo que hace es encontrar partes o descripciones muy objetivas que todas las personas puedan entender.
y obviamente se basa en el daño. Esta técnica es muy amplia, la voy a resumir para que les sea más fácil. Entonces, esto obviamente es oferta, demanda también. Hay que ver los daños, sobre todo, este método se utiliza para prevenir mortalidad. Lo que causa más daño, o bueno, más bien, lo que hay que solucionar es aquello que causa más daño. En una persona, el mayor daño, ¿cuál es? La muerte. Entonces, este método está aplicado o está establecido para evitar esa gravedad, ¿sí? Todo aquello que cause o que sea capaz de causar la muerte tiene que ser intervenido de forma inmediata. Incluso en una empresa o en cualquiera de los trabajos o empleos que ustedes puedan tener, cuando sucede un accidente que causó la muerte, se detiene todo el proceso hasta que se determine si es posible que vuelva a ocurrir en ese momento. Entonces hay que evitar, se detiene todo el proceso, dice a la planta más grande de Honda, donde hacen los vehículos, pero si iba el coche donde van ensamblando, el coche sale o arranca con el motor y va por una vía, ¿sí? Entonces todos los trabajadores parecen como si fueran niños, así textualmente, porque andan, excepto que no están amarillos sino blancos, entonces, pero exactamente así van todos, y solamente es una alarma lo que les dice quién sigue. Entonces están todos en una línea y siguen los niños número 1. Entonces, pero así textualmente los ven automatizados, ¿sí? Ok, suena la siguiente alarma y se acabó. Su proceso se acabó y continúa, el motor arranca y continúa el siguiente proceso. Ok, ya se les toca poner el ensamblado, ok, niños se enfriegan, ¿no? Hay niños chiquitos, hay niños altos y hay niños de diferentes estaturas. Las niños son las que normalmente tienen que poner y atornillar los asientos adentro del coche. Sí. Entonces tienen que ponerse, lo que arrancó como un motor empieza a tomar forma hasta que termine el coche y lo meten a una piscina para probar que efectivamente tiene el sellado que debe de tener, ¿sí? Lo sacan de la piscina y de acuerdo de cada determinado número de coches hay un piloto que lo va a tripular, lo sube de 0 kilómetros, lo sube a 250 kilómetros por hora. En una pendiente alcanza, da la vuelta a 250 kilómetros por hora, baja la pendiente y faltando 100 metros para llegar al final de la pendiente, mete el freno de mano y tiene que frenar el coche antes de que llegue al final de la pendiente. Ese es un proceso de hacer un vehículo. Pero si, por ejemplo, va a la mitad del proceso y el coche se cae y atrapó a un niño, entonces el proceso se detiene. Dice, algo pasó aquí y algo está mal. Entonces, así tenga la producción que salir 70 vehículos al día, la producción se detiene. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama factor de riesgo, y este factor de riesgo causó la muerte de una persona. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a tratar de explicarle a las personas para que nos compren nuestra idea. Y obviamente también en segundo plano es las enfermedades que pudieran causar en la comunidad, que obviamente son factor de daño a estas personas, ¿sí? Este método, su ventaja es de que abarca enfermedades y estados morbosos, no solamente enfermedades como tal, ¿sí? En salud pública, ¿qué encontramos? Por ejemplo, vimos violencia, delincuencia, todo esto. ¿Esto es una enfermedad? Relativa, es una cuestión social. Entonces podemos abordar tanto patologías propiamente humanas como algún problema dentro de la comunidad o incluso dentro de un sistema de salud. Lo que comentaban, ok, hay mala atención médica, ok, no es un problema de salud lo que podemos abordar, pero sí es un problema en un sistema de salud. Entonces, obviamente también podemos hacer esta valoración. Agrupa enfermedades, incluso las puedo clasificar por etiología, origen. Lo que veíamos, resulta que en la comunidad tenemos, ¿qué fue uno de los problemas que encontramos? El río en la comunidad. Entonces, este río me puede causar múltiples enfermedades, cuyo origen puede ser el mismo. O sea, puedo tener un origen que me causa diferentes enfermedades. Pero también puedo tener una enfermedad causada por múltiples cosas. Resulta que en esta comunidad
vamos a ponerle por ejemplo los cañeros. Ellos trabajan en el ingenio, queman caña, pero aparte es fumador. Todo esto unido, ¿qué me puede causar? Cáncer. Cáncer de pulmón, problemas pulmonares, bronquitis, etc. ¿Sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Bueno, entonces puedo manejar tanto un solo origen para múltiples enfermedades como múltiples factores de riesgo para una enfermedad. ¿Sí? Entonces, mide la magnitud actual. ¿Qué dijimos? Hicimos un estudio de tipo transversal. Yo no sé si estos datos eran iguales el año pasado o si estos datos van a ser iguales en el año próximo. ¿Sí? Yo solamente estoy haciendo una cuestión de magnitud actual. Y obviamente hicimos nuestras estadísticas. Transforma registros de servicios de salud, obviamente, sobre todo en clasificaciones internacionales. Cada enfermedad, cada posible factor de riesgo, lo ideal es que haya estado documentado en cuestiones de medicina basada en evidencia. ¿Y qué dijimos? Que sean factores de tipo o indicadores de tipo cuantitativos. Que si yo decía 4 aquí, 4 personas en Arenal, eran las mismas 4 personas. Si yo les decía en inglés, si yo les digo en japonés, estas mismas, todo el mundo me va a entender que eran 4 personas. Y sobre todo si utilizo indicadores de clasificaciones internacionales. ¿Qué les decía? Utilicen, si van a utilizar a contabilizar salario, ¿qué es el salario mínimo? ¿Por qué? Porque es un indicador de base. Si vamos a hablar de una enfermedad, cada enfermedad está clasificada de acuerdo a clasificación internacional de enfermedades. Ya lo vimos, o lo tuvieron que haber visto en salud pública 1. De hecho, todos los diagnósticos, todos los expedientes y hasta el diagnóstico que un médico nos pueda dar, tiene que estar clasificado. Si no está clasificado, en ocasiones vamos a un médico y llego y ya voy, cuando regreso a casa, dice, oye, ¿qué te dijo el médico que tenías? Pues no sé, que traía diarrea. Obviamente, por eso fuiste, porque traías diarrea. ¿Pero qué fue lo que te dijo? Pues nada. ¿Cuál fue tu diagnóstico? ¿Sabes? ¿Sí? O igual, es que traigo gripa. Me fui con la gripa y regresé con la gripa. ¿Qué te dijo el doctor? Pues que tengo gripa. Pero eso ya lo sabías desde que ibas, ¿sí? Entonces, todo daño a la salud o todo posible patología, acuérdense, tiene que estar clasificada en clasificación internacional de enfermedades. Si yo digo un M31, esta persona o en esta comunidad encontré un M31, este M31, si estoy hablando de enfermedad, todo el mundo me va a entender qué es lo que tiene una persona o que tiene un autista crónico, ¿sí? Entonces, empiecen a manejar y cuando vayan al hospital, chequen que todos los expedientes tengan un diagnóstico y ese diagnóstico esté clasificado, ¿sí? Porque obviamente son enfermedades que ya se conocen. Acuérdense, Salud Pública 1, que se le llamaba Historia Natural de una enfermedad, y esta es única, precisamente, y porque este proceso se repite, se le dio el nombre a esa enfermedad, ¿sí? Entonces, de ahí se originaron los millones de enfermedades que tuvieron que haber visto cuando menos pies en Salud Pública 1, cómo se clasificaban, ¿sí? Bien, y obviamente ver, van de cabeza a pies. Si dicen es un C, ¿ok? Tengo que ver que vamos arriba. Si dicen es un B, ¿ok? Sigo arriba. Si ya digo tiene un S, entonces ya voy por abajo, ¿sí? Sin necesidad de saber toda la clasificación, porque son miles de enfermedades, ¿sí? Entonces, facilita obviamente la programación de actividades en salud, que dijimos vamos a priorizar. Efectivamente, esta comunidad tiene muchos problemas, pero tengo que empezar por 1 o por 2. Si ustedes lo van a hacer, que sí lo van a hacer, los que se vayan a su servicio social, traten de agarrar un solo problema. Si se meten en muchos, entre más abarcan, menos aprietan y más problemas van a tener, ¿sí? Entonces, facilita la utilización y obviamente el abordaje del presupuesto. Esto lo vamos a hacer en el proyecto de intervención. Si tengo una problemática en salud y necesito construir un centro de salud, desde que yo me propuse de que este era mi principal problemática en la comunidad y lo demostré, lo que iba a hacer era recabar recursos para juntar efectivamente el chorro mil de millones que necesito para construir mi centro de salud. Pero yo dije que sí lo podía conseguir porque por eso le di un valor prioritario.
Y si resulta que como la línea del tren ligero que iba a estar en 5 años y ya pasaron a 20, bueno, pues eso qué significa que hicieron una mala planeación en su proyecto, o la empresa que hizo el mentado proyecto, pues automáticamente era todo un error. Sí, hubo fuga, una cuestión administrativa donde hubo fuga económica. Entonces, esta metodología se divide en 5 fases. Una es la determinación o el orden de los problemas que vamos a tener. Esta lista ya la tenemos, presuntamente tenemos 19 problemas como tal, ¿sí? Entonces, determinación de los objetivos generales de acuerdo a esto. Primero vamos a analizar la magnitud, identificar las causas de los posibles problemas. Incluso podemos juntarlos. Resulta que yo tengo 19 presuntos problemas, pero el origen de 5 es el mismo, lo que decíamos. Entonces, ya sé que este indicador lo puedo sumar, porque si yo erradico el problema, primera ley preventiva, por ejemplo, es, tengo un, ¿qué le podemos dar? ¿Okay? ¿Un problema? Okay. Tengo un problema, pero vamos a dar un ejemplo real en la comunidad. Tengo un estanque. Un estanque, vamos a ver, tengo un estanque, llegándole al rey, ok. ¿Cómo se dice? Lo dirigió bien. Entonces, tengo un estanque en la comunidad. Ese estanque, ¿qué enfermedades me puede causar? ¿Qué más? Chikungunya. ¿Qué más? Todos están yendo por ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este tipo de enfermedad es transmitida por un qué? Vector. Perfecto. Muy bien, entonces ya vamos bien. Entonces, todos están yendo por el vector. Bien, pero ya llevamos 3 enfermedades y un solo vector, pero es una sola factor de riesgo. ¿Qué más le puede causar el tanque? Cólera. Bien, ya llevamos 2, ahora sí, 2 vertientes. El primero solamente había que erradicar el vector, ¿sí? Pero igual, ¿qué más me puede causar el estanque o el tanque? Bien, ¿qué más? Bien, algo parecido si está contaminado lo que pasa en nuestro fabuloso río Santiago, ¿sí? Entonces, bueno, para no irnos tan largos tenemos 4 problemáticas. Pero si yo abordo el vector, digo, es que tengo dengue en mi comunidad, ¿qué tengo que hacer? Ok, todo un programa de descacharrización y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer fumigaciones y todo lo demás. Ok, cuando el origen de todo esto, ¿qué era? El estanque. Ok. Bien, resulta que hay muchísimas enfermedades gastrointestinales. Ok, tengo que enseñarles a limpiar el agua, lavar, todo esto, bla, bla, bla. Ok. Pero ¿qué se me está yendo? Que el origen del problema era el estanque. Ok, ahora resulta que hubo una persona ahogada. Perfecto. Ese obviamente fue directo. ¿Se fue? ¿Estanque? Bien, entonces, si yo trato de apagar fuegos, que si trato cada uno de los problemas de forma independiente, eso es apagar fuegos. Apago fuego acá y apago fuego acá. Cuando el problema, ¿cuál era? El estanque. El estanque. Es lo mismo que yo les digo. Acá resulta que empieza a haber una fuga de una llamita aquí, ¿sí? Entonces dice, se está incendiando el eje 202. Pero resulta que empiezan a llegar aquí todos los bomberos y luego acá. Luego en el patio aparece otra llamita. Ok, corren allá porque se está incendiando. Ok, allá aparece otra llamita. Corren allá porque se está incendiando. Acá aparece otra y acá aparece otra. Sí. ¿Cuál es la que debo de atacar primero? Pues la que esté más grande. Bueno, o sea, es que Tengo que buscar de dónde viene él. el jueguito. El origen del fuego. Entonces, si esto hay unas fugas y esto es lo que está causando, evítense distraerse en las fugas. Váyanse a donde está la Llave. y ciérrenla. Si no, mientras que ustedes están entretenidos apagando las fugas, el problema sigue ahí. Y van a tener que acá, mientras a lo mejor podemos atacar 30 fugas, pero la 31 ya no. Cuando lo único que necesitábamos que era todos ubicar la fuente o el origen del problema y cerrarlo, se acabó.
Ni ocupo invertir en agua, ni invertir en más recursos, ni invertir en más humano, ni trabajo humano, ni nada que se le parezca. Lo único que tenía que quitar era el origen. Y con esto quitar todos los incendios que había en él. ¿Sí? Es lo mismo que pudiera hacer en la comunidad. Si está este tanque y este tanque me está abarcando muchos posibles problemas de salud, los unifico y lo único que tengo que trabajar es en el tanque. ¿Sí? Y hoy, obviamente ya sé que voy a repercutir impresionantemente en la comunidad. Y esos son trabajos o proyectos que dicen y son cosas grandiosas. Y él o ella dijeron que iban a trabajar en el tanque. El tanque está bien, pero toda la comunidad mejoró. Sí, porque le cerraron que la llave. Pero no es el problema. Entonces, esto sería lo ideal, que ustedes empiecen a analizar si estos problemas tienen el mismo origen. Entonces, identificar estos factores relacionados y establecer preferencias para la acción. Y obviamente, determinar un objetivo. Acuérdense, el objetivo es lo más importante. Fue lo mismo que hicimos con las preguntas. Si no tienen un objetivo, no tienen nada. ¿Están trabajando qué? A ver qué sale. ¿Sí? Entonces, no, en una comunidad real no pueden trabajar a ver qué sale, sino que tienen que trabajar sobre un objetivo. Si ese objetivo se cumple, van bien. Si ese objetivo no se cumple, van mal. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer después de esto un plan, obviamente, que mejore esta circunstancia, determinación de los recursos que voy a necesitar, un plan que pueda evaluar en base al objetivo. ¿Cómo voy a saber si este objetivo se está cumpliendo? Bueno, tengo que hacer evaluaciones. Y obviamente les comento, cuando vayan a su comunidad, ahora sí, traten de recordarlo. Su comunidad va a estar un año, pero en ese año tienen que hacer este programa y tienen que evidenciar que cuando menos no se están bueno, ya cuando menos que no causaron daño. Entonces, cuando menos Doctora, que 1% mejoró la situación. si voy a la comunidad y tengo dudas, ¿le puedo hablar? Claro. Gracias. De hecho, podemos ir a su comunidad a hacer el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, esto, les digo, si les tocó un pasante previo, bueno, solamente tienen que dar continuidad al trabajo que ellos ya hicieron. Pero si les tocó un pasante malo, pues entonces tienen que Yo. porque les va a tocar hasta lo de cero. Sí. Y acuérdense, tienen que entregar esto Porque se las prestes a al lo maíz. que es su porque zona no las sanitaria para que sean liberados. La liberación la da el presidente municipal les da su carta de liberación. Y la otra, obviamente, son las sanitarias. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Acá. Ok. Los resultados del esfuerzo realizado, obviamente, todos que dijimos, la principal prioridad de salud pública es con el esfuerzo de todos. Si ustedes no son un buen líder en su comunidad, ¿quién los va a ayudar? Nadie. Y obviamente esto se empieza a complicar. Pero si ustedes son un buen líder, ¿quién hace el trabajo? Todos. Ustedes solamente son el líder de este proyecto. ¿Sí? Entonces, obviamente la eficacia va entre los insumos o los esfuerzos y obviamente el resultado obtenido. Es el típico hacer mucho con lo Poco. ¿sí? O con lo poco que se pueda tener. Hay comunidades que realmente llegamos y no hay absolutamente nada. Es en la sierra. Así que todo lo que hagan les van a alabar y les van a aplaudir. ¿Por qué? Porque no había nada. Hacer más con menos. Entonces, este instrumento, o esta herramienta nos va a permitir entonces organizar nuestras problemáticas. Y lo vamos a dividir igual en 4 puntos. Uno es la ubicación especial de los grupos, sobre todo postergados. Uno, si había un lugar en el cual gritara la necesidad de atención médica. Si hay un grupo vulnerable, acuérdense ahorita, las mujeres, las personas con alguna deficiencia o con alguna discapacidad, son grupos prioritarios. Por el simple hecho de tener una desventaja, podríamos llamarle así social, tienen una ventaja en cuestión de salud. Entonces, ellos ponerlos en un ladito y tratar de ver si encontramos alguno de estas características. Obviamente, identificación y de diferenciación
diferenciación de condiciones de vida. ¿Qué dijimos? Estilos de vida. Un estilo de vida, una cuestión cultural, ¿la podemos cambiar así? No. No. Entonces, este sería un impedimento. Tengo que empezar a ver si me encuentro o choco con alguna de estas características, porque igual la voy a poner aparte. Si voy a chocar con esto, ok, lo voy a tener que manejar con mucho cuidado. Si voy a hacer un cambio de estilo de vida de las personas, esto no se hace de la noche a la mañana. Si yo le quiero cambiar a una persona el chip así textualmente como si fuera un celular, esto no se puede y nos podemos meter en problemas en una comunidad, ¿sí? Entonces, obviamente identificar y hacer el análisis de factor de riesgo. Identificación, identificar los problemas de salud pública en base a los criterios siguientes. Ahora sí, estos son los pasos que vamos a seguir. Esto es facilito. 5 puntos que vamos a calificar en cada uno de los 19 posibles factores de riesgo en la comunidad. Magnitud, gravedad, posibilidad de prevención, tendencia en el tiempo e importancia para la comunidad. Ojo con este punto. El tercero, y hasta queda la mitad. Todos, entre más daño causen, más número tienen. ¿Sí? Excepto este. Porque este, que es un factor de tipo positivo. Así es. Entonces, al revés, entre más fácil sea prevenirlo, más número va a tener. Sí, acuérdense, más número va a tener si es más fácil de prevenir. Y es donde el diario se equivoca. Entonces, acuérdense, todos los demás, entre más malo sea, más número tiene, excepto este. Este al revés, entre más bueno sea, más número tiene. Estamos hablando de Prevención. prevención. Acuérdense, no se les olvide porque los voy a ver en su priorización. ¿Sí? Esta tablita es un ejemplo. Entonces, problema número 1, y vamos a partir del primer paso. El primer paso es darle un valor del 1 al 5. 1 al 5, acuérdense, 1 al 5, y obviamente esto es solamente con lo que hemos encontrado en la comunidad. Se le dará un número del 1 al 5 a los criterios, obviamente, que habíamos visto: magnitud, gravedad, prevención, tendencia en el tiempo y la importancia de la comunidad. Obviamente en relación con el problema específico que hayamos encontrado. Entonces, esto es el primer paso, acuérdense, del 1 al 5. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Segundo paso. Primer paso. Es exclusivamente, otro de los puntos importantes, exclusivamente en la comunidad. ¿Qué encontraron? Si, por ejemplo, dijeron que uno de los principales problemas de salud en la comunidad, ¿lo agarramos al que caiga? Sí. Para irlo analizando, o el que uno que ustedes eligen. ¿Yo puedo preguntar? Sí, con alguna de sus preguntas. Con la primera. Ok. Es que nos dimos cuenta cuando hicimos el análisis y la investigación de que el problema no es que las personas utilicen los remedios caseros como, o sea, que no es que no les haga, sino al contrario, que les hace. Entonces llega un punto en donde muchas cosas, como por ejemplo los tés, están contraindicados. Por ejemplo, el té de manzanilla está contraindicado en la diarrea porque afecta la osmolaridad. Y las vellosidades del intestino. Entonces, en este caso, pues bueno, nada más como el té de manzanilla, ¿no? Que era el ejemplo más claro. Ok, entonces podríamos agarrar esta pregunta. Entonces, primer pregunta que tenemos. No tenemos los resultados. Bueno, pero ustedes sí. Entonces, acuérdense, el primer punto le vamos a dar del 1 al 5. Entonces, magnitud. ¿Cuántos dijeron que sí utilizaban remedios? Todos. ¿Todos? Casi todos. Fueron un montón. Estoy abriendo la Entonces, ahí va. La magnitud que dijimos, 100%, ¿qué sería? 2.45. 5. Ok, ¿en porcentaje cuánto era? Más del 70. Acuérdense, eso de mucho, muchísimo, aquí se acabó. Si me le ponen muchísimo, ¿será? 43. No, y eso lo vamos a explicar. Entonces, ¿cuánto el número era? Por eso teníamos factor. 85%. 85%.
85%. ¿Cuánto es el 85% de 5 que era el 100%? Una regla de 3. Entonces, 5 es 4. igual a 100. ¿Cuánto es 80? 4. 4. ¿Qué número le vamos a dar? 4. 4. ¿Vamos bien? Ah. Entonces, siguiente punto. Gravedad. ¿Es capaz de causar la muerte? Acuérdense que dijimos ahora la muerte. Sí, ¿Puede causar la muerte? sí, es que depende de los, ¿cómo se llama? De lo que utilicen las, por ejemplo, en la parte de hierbas, que tal vez, que es parte de esta pregunta, pues cuando una persona le da epazote, no sé, al niño que tiene diarrea, pues lo puede intoxicar, o en la parte de... Perfecto. Incluso ahí pusieron que si lo consideró, hicieron la pregunta, de hecho, el complemento que decía, ¿cuál fue tu experiencia? Sí. ¿Cuántos dijeron malas? Solo fue el... ay, no viene. Pero es menos del 10%, del 5%. Ok, porque ahorita vamos en la comunidad, solamente la comunidad. ¿Cuántos dijeron que mala? Menos del 5%. Vamos a unir regular y mala. Ay, muy mala. Regular, mala y muy mala. Entonces sería... ay, 21, son 18, son 3, no sé contar. Eso lo van a hacer con cada una de sus preguntas. Pásame la calculadora. Calculadora. Y ya se supone que tenían los porcentajes, por eso sacaron sus estadísticas. Sí, es que aquí no hay internet. Ok, o vamos a darle, ok, vamos a ponerle un valor. De los que contestaron, una buena y muy buena fueron el 36.2 más el 22.1 son el Más 78.3, entonces el restante El 30. Ok, vamos a igual. 21.3. es 5, 100, 30. lo que fueron solo el menos del... Ya cállate, Marta. Es que me pongo nervioso. Menos del 2.8% fueron los que dijeron que fueron mala o muy mala. Ok, ¿cuánto es el 2% del 5 que era el 100? Pues 1. Ok, acuérdense, menos de 1 no le podemos poner, entonces es 1. Acuérdense, aquí todavía no voy sobre bibliografía, solamente voy por lo que encontré en la Comunidad. Prevención, ¿es fácil de prevenirlo? Sería la inversa. Sí es fácil, bueno, Acuérdense, en la comunidad sería la inversa, porque los que dijeron buena, buenísimo, No lo van a hacer el cambio. no lo van a hacer. yo, bueno, es que durante el análisis que hicimos nosotros, como estuvimos encontrando varias cosas y de hecho la UNAM tiene una enciclopedia de... Ahorita no, solamente vamos en la comunidad. Ah, ok. Bueno, entonces no es fácil. Acuérdense, ahorita borramos toda la información bibliográfica y Ajá. ahorita nos vamos en la comunidad. Acuérdense que vamos con costumbres, con todo eso, pero de la comunidad. Después vamos a ver daños y todo eso, objetivos. Pero ahorita, ¿qué es lo que la comunidad opina? Si yo les digo, a partir de ahorita, 0 remedios. No, es que justo eso es lo que quiero llegar, sino que parte de la solución, sin tocar la bibliografía, no es de decirle a la comunidad, deja de usarlo. Al contrario, se va a promover que se use, pero la parte de la idea ahora es enseñarles cómo usarlo. O sea, como no dar esa contraindicación. Entonces, pero obviamente podemos prevenir. No. pues prevenir sí, porque si le enseñas a... O bueno, ¿cómo prevenir? ¿En qué sentido? Modificar. Podemos cambiar, modificar o eliminar esta problemática, porque lo encontramos como una posible problemática en la comunidad. Sí. ¿Es fácil de que podamos hacer ese cambio? No. No, o sea, no es tan fácil. Sí se puede hacer, claro que se va a poder hacer. Digo, se puede hacer. Pero obviamente no es tan fácil porque aquí tenemos que quitar, manejar cultura, manejar estilo de vida y obviamente manejar algo que es de tradición. Acuérdense, ¿por qué sigue existiendo el pensamiento mágico religioso? Porque la gente sigue creyendo en algo. ¿Sí? Entonces, esto obviamente la prevención podríamos ponerle en un medio. Okay. Podríamos darle un 3 o un 3. Ustedes deciden. Yo digo un 2. ¿Puedo? O Pues sea, es que tenemos que trabajar con toda la comunidad y es mucha comunidad porque la mayoría dice que listas. es que, bueno, yo diría, bueno, se puede poner 2, inclusive un 3, pero la idea la saqué porque yo me acuerdo que mis abuelitos, yo me quería con mis abuelos, tenían como un librito de hierbas, entonces me acuerdo que ellos cuando querían hacer que un té para lo que sea, ¿no? Iban y consultaban ese librito de hierbas.
Entonces, yo siento que no está tan descabellado como dar como una pequeña guía en cuestión de eso. Ahorita todavía no vamos a ir. Bueno, pero el punto es eso, o sea, el punto es que se le puede dar 2 o 3, pero no pasaría de que simplemente se le dé un 2. Bien. O igual le pueden poner un 3 y dicen, sí voy, un reto en la comunidad. Ok, la tendencia es a seguir utilizando remedios o a no utilizar remedios en la comunidad. Seguir utilizándolos. Seguirlos. ¿Por qué? Porque los ven como bueno. Sí. ¿Sí? Y los siguen transmitiendo. Entonces, ¿qué número le daría? Pues una tendencia, hoy 4. Bueno, no, al contrario, le daría, ¿cómo dice? No, le daría 5 porque como fue el más del 97% que tuvieron una buena experiencia, digo 97, sería el 5, ¿no? Porque ya es muy poquito lo que falta para el... Ok, entonces si 90 lo va a seguir utilizando, ¿cuánto sería? Pues 5, ¿no? 5. Entre 4 y 5, bueno, se quedan con el 5. Luego, la importancia. ¿Es importante que manejemos este problema en la comunidad? Si impulsáramos esto en la comunidad, ¿la gente qué pensaría? ¿Bueno, malo? Pues, Ajá, yo diría 1. Sería importante, acuérdense porque le vamos a invitar a la comunidad a que participe. Le llamaría la atención que le dijéramos, vamos a hacer un proyecto de intervención para mejorar la calidad de sus remedios, para que los sigan utilizando. Pues no creo que no, porque se basa en su experiencia. Ellos dicen que me van a andar diciendo a mí si yo ya sé lo que me funciona. Pues sí. Ellos saben hasta para Contra la para lectura las también. edificadoras. Bien, entonces, ¿qué número le darían? ¿Le llamaría la atención o no tanto? No tanto. Menos de 3. Bueno, también depende, porque a lo mejor hay señoras que sí quieren ir a ver los remedios. Sí, o sea, a ver qué me sale. A ver qué se me pega. Entonces puede ser un 2 o un 3, dependiendo. Ok. igual lo podemos dejar en 2. ¿Vale? O sea, se podría dejar en 2, pues. Sí, pero cada número que le pusieron, lo que ahorita más bien explicamos, verbalmente lo van a tener que poner, nada más resumido, de por qué le dieron cada uno de sus valores. Ok. Porque Justificarlo, ¿no? justificar el por qué le di cada número. Ok, junto con lo de la gráfica. Así es, porque eso mismo lo van a justificar ante la comunidad. ¿Sí? Ok. Entonces, después nos vamos al segundo paso, que era del 1 al 10. 10. Bueno, yo tengo una pregunta, por ejemplo, cuando nosotros nos tocó la pregunta de las enfermedades para ver la prevalencia. En este caso, el primer paso, ¿lo haríamos por enfermedad o lo haríamos en general? O sea, por ejemplo, nada más poniendo las enfermedades en contra de los que contestaron que no tenían ninguna. Ahí podrían ser dos situaciones. Si el origen, si todas eran crónico-degenerativas, pueden jalarlas por el origen. Sí, que en este caso es crónico-degenerativa. O pueden separarlo por infecciosas y crónico, porque creo que por ahí había dengue o por ahí. Sí, porque- Sí, era dengue y las otras sí eran crónico-degenerativas. Ok, entonces pueden solamente hacer eso. Así de una dengue, otra crónico-degenerativas en contra de los que no. Así es. Ok, muy bien. Bien. Ok, y nos vamos al paso número 2. En este segundo paso, ahora sí, olvídense de la comunidad. Así como en el primer paso, todo iba referido a la comunidad, ahora se olvidan de la comunidad. Y este número lo van a hacer con lo que ustedes investigaron. Ahora sí, como yo le voy a demostrar a la comunidad por medio de medicina basada en evidencias y estudios objetivos y que ya se han realizado, ¿qué puede causar esto? Y tiene que ser tan convincente y tan objetivo que voy a tratar de cambiar a unas personas en una comunidad. ¿Sí? Entonces, ahora sí, magnitud. ¿Qué dicen los artículos acerca de la utilización de remedios o la mala utilización de remedios? Pues, O la buena utilización de remedios. o sea, es que cuando vas buscándolo, como te sale mucha medicina por alternativa, pues muchos son, ¿cómo se dice? O sea, le tiran a lo bueno, a lo positivo. Pero a la hora de que se está metiendo ya cuando son pacientes pediátricos o cuando son contraindicaciones, es ahí el problema. O sea, sí se aborda en un sentido de decir, si tienes tanto, no sé, por ejemplo, lo de la manzanilla, ¿no? Si tienes diarrea, no tomes manzanilla. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer que pierdas más líquido. Entonces, en magnitud, tanto para, bueno, de manera negativa, sí lo ponen en un 8 o hasta un 9, porque las personas que se vieron afectadas en cuanto al, por ejemplo, la diarrea, la contraindicación fue, fue directo a la deshidratación. Ok, vamos a hacer parte 1 y aquí vamos en magnitud.
Y vamos a hacer la utilización de los micro y macroambientes. ¿Cuál es el macroambiente de Arenal? Pues todo. Jalisco, podríamos llamarle. En Jalisco, ¿qué dicen? Se utilizan. Hay artículos que dicen qué tanto se utilizan los remedios en Jalisco. Ahora vamos por magnitud. En Jalisco no hay de cuánto se utilizan los remedios por cada estado, sino se concentran más en los remedios que utilizan las etnias indígenas, en este caso en parte de Jalisco y parte de Nayarit, porque es la medicina que ellos tienen. Okay. Bueno, pues vamos a buscar artículos y es que no, vamos a ver si hay artículos o hay alguna información de la utilización de remedios en Jalisco. Si no hay en Jalisco, nos vamos al siguiente macro ambiente, en este caso sería México. Si no hay en México, entonces en el continente. Pero tenemos que tener información de tipo objetiva y bajo artículo de investigación. Okay. Entonces, ahora sí, después de ahí nos vamos a lo mismo, a la gravedad. ¿Cuántas muertes ha causado una mala utilización o daños a la salud graves ha causado los remedios? Bajo investigación. Si en Jalisco, en México o en el continente o si no en el mundo. Esto es medicina basada en evidencia, es mi peso a nivel científico. Entre más peso tenga, más valor tiene mi proyecto o mi... Bueno, pues eso se va a convertir en un proyecto de investigación. En el caso de la gravedad, si alguien utiliza, bueno, por ejemplo, cuando utilizan los remedios caseros, es porque tienen no solo una enfermedad o solo un tratamiento, sino lo utilizan como un medicamento de apoyo. ¿Cómo se podría relacionar ahí? Igual, la utilización de remedios o herbolaria, podríamos llamarlo así también, Sí. que haya causado daño. Daño causado por herbolaria o medicina alternativas como tal. Okay. ¿Sí? O remedio textualmente, pero son palabras o claves, podríamos llamarle así, para el momento de investigarlo. Ahora la prevención, ahora sí, fue lo que ustedes investigaron. ¿Hay algún artículo que hayan encontrado, el texto de la UNAM, donde se les enseñó, se les dio algún crítico o algún libro Sí, no. y que haya funcionado? Es una enciclopedia, bueno, de hecho es toda una enciclopedia acerca de medicina alternativa, se llama Medicina Alternativa en México, viene en el programa de estudios de medicina alternativa de aquí de la ¡ay, ya cállense! Es que me pone nervioso. Viene en el programa de estudios, es una enciclopedia que sacó la UNAM de todos los medios, remedios que utilizan los pueblos indígenas y en dónde se dan las zonas. Y no solo eso, o sea, tiene la bibliografía de dónde sale la herbolaria o qué activos tiene esa planta. Ok, ahí más que esta enciclopedia, lo que tenemos que buscar son, acuérdense, intervenciones comunitarias donde se haya tratado de mejorar la utilización de remedios en una comunidad, porque ese es nuestro objetivo, ¿sí? Y que haya funcionado. En algún país, en algún pueblo, en algo del mundo, se trató de hacer una intervención en una comunidad para mejorar la utilización de remedios, ¿sí o no? Sí, ¿qué hicieron y cuál fue la experiencia? Porque si esta intervención comunitaria fue buena, textualmente solamente la vamos a copiar y la vamos a pegar en nuestro proyecto, con todo el respeto a las autorías. Si se utiliza un proyecto de estos en una comunidad sin fin de lucro, la podemos utilizar cual sea. Okay. Pero si yo la voy a vender, que un proyecto de estos a una comunidad puede estar alrededor de 150,000 pesos. Lo que ahorita vamos a hacer, el proyecto de intervención, si lo hacen bien hecho, está entre 70 y 150,000 pesos. Eso es lo que se puede vender a una comunidad o a una empresa. ¿Sí? Arriba de 100,000 pesos, dependiendo del número de población o de personas. ¿Sí? Entonces, esto obviamente lo tenemos que hacer bien, porque si lo vamos a vender, pues entonces esto sí tiene que estar bien. Y si no, de lo contrario, podemos utilizar cual sea. Si lo van a vender, tienen que comunicarse con el autor y pedir permiso. Porque si el autor de este artículo se da cuenta de que en una comunidad alguien está vendiendo su idea o su proyecto, puede demandarlos.
sin ningún problema. ¿Sí? Correcto. Entonces, si lo van a vender, entonces hay que pedir permiso. Autorización. Si lo vamos a utilizar para beneficio de la comunidad, no hay problema, siempre y cuando no diga, es que yo me lo saqué de acá. No. Este es un proyecto de intervención que hizo fulanito de tal en tal lugar y que su población o sus características ambientales o poblacionales son muy parecidas, por lo cual sí puede ser utilizado en mi población y lo voy a utilizar sin fin de lucro. Bien, entonces, ya de ahí nos vamos a la tendencia en el tiempo. ¿Qué dice? La bibliografía, los remedios, entre más se siguen utilizando en Jalisco, en México o en el mundo, o se han mantenido o van a la baja. Se mantiene. ¿Quién sabe? Porque eso tiene que ser bajo un artículo que lo fundamente. Ah, ok. ¿Sí? Todo lo que diga, sobre todo del 1 al 10, tiene que estar bajo medicina basada en evidencia, y esa es la importancia que hayan sabido utilizar metodología de la investigación y sobre todo en salud pública. ¿Sí? Ya le dimos una pasadilla ahí. Bien, y la última es la importancia para la comunidad. El mundo, ¿qué dice? Es importante hacer una intervención. Jalisco, ¿qué dice? México, ¿qué dice? Latinoamérica, ¿qué dice? En hacer una intervención acerca de la utilización de remedios. ¿Sí? Entonces, estos 5 artículos, cada pregunta deben de documentarse. Sí. Si no están documentados, yo pienso, a lo mejor puede ser, quién sabe, no tiene validez. ¿Por qué? Porque yo, si estoy del otro lado, digo, oye, ¿por qué quieres que trabaje? A lo mejor pueden convencer al 50% de la población. Pero si yo voy a soltar dinero, soy un empresario y voy a soltar dinero, lo primero que voy a decir es que te fundamentaste. ¿Sí? Porque si tu proyecto de intervención es un fracaso, es como tirar mi dinero a la basura. Si igual me quieres hacer que trabaje en esto, bueno, pues dime que va a funcionar, que ya alguien lo hizo y que sí funciona. Si no, me vas a tener ahí todo un año dando vueltas de gratis para que el último me diga, ¿sabes qué? No funcionó. O al revés, causó daño en la comunidad en lugar de beneficio. ¿Sí? Sobre todo con fines políticos. ¿Sí? Porque cuando dice involucramos a una cuestión de este tipo, dice, ok, yo te puedo soltar $1,000,000. Oye, porque me voy a lanzar para presidente para el próximo De la comunidad. no sé, periodo. Ok, bien, pero resulta que en lugar de beneficio fue peor para la comunidad. Entonces salió quemado y perdió Dinero. $1,000,000. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso tiene que estar bien calculado. ¿Vamos bien? Sí. Y este es el mismo número, igual con esta objetividad. Si México dice que el 20% lo hizo, que el 50% lo hizo, aquí es facilito porque va 1 a 10. ¿Sí? Si era 20%, ¿qué es? 2. Si era el 50%, 5. Si dice 80, 8. Se acabó. No dice, ok, es que en Jalisco el 1% de la comunidad todavía sigue utilizando remedios. Y lo le ponen ahí. Magnitud, 8. ¿De dónde sacaste el 8? ¿El 80% de la población de Jalisco lo sigue utilizando? No, pero es que en la comunidad era el 90%. Olvídense de la comunidad, aquí ya la comunidad no existe. Ahora son estudios de investigación que fundamentan mi toma de decisiones. ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces ya de ahí vamos al tercer paso. En el tercer paso vamos a multiplicar el primer número que obtuvimos contra el segundo número que obtuvimos. Esto no importa que sean primero los 5 y después los 10, pero no que los empiecen a voltear, ¿sí? Porque resulta que en el primer indicador encuentro 4, 3, 8, 9, no, y en el otro encuentro otro 9, no. O sea, eso sí, que sean en su orden, ¿sí? Puede estar primero los 10, acuérdense, multiplicar 1 por 4 que 4 por 1 es exactamente lo mismo, pero no pueden dar del 1 al 5 valores mayores, ¿sí? Entonces, si es del 1 al 5, máximo es 5, si es del 1 al 10, igual, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a multiplicarlos y al final vamos a sacar suma. Y esto es con lo que voy a competir con mi pregunta. Ahora sí, y esto es fácil para hacer un discurso en su comunidad. Llegan a su comunidad, se paran y dicen, vengo acá porque hice mi diagnóstico en la comunidad, encontramos que las principales problemáticas de las tienen es esto, así como lo estoy nombrando, es lo que van a poner en su proyecto de intervención, ¿sí? Y se les hace bien fácil porque mentalmente llevan el
orden, ¿sí? Encontramos 19 problemas en la comunidad. De estos 19 problemas, la mayoría podemos decir que tienen un factor de riesgo importante que los vamos a ver. Más sin embargo, de estos 19 problemas solamente vamos a quedarnos, no sé ustedes dicen, con uno o con dos. El principal problema en mi comunidad es la utilización de remedios. Vamos por el primer punto, que el 90% solamente le voy a quitar los números, que el 90% de mi población está utilizando remedios caseros. ¿Qué dijimos en la magnitud? Digo, en la gravedad. De estos, a pesar de que el 80% los utiliza, podemos darnos cuenta que el 20% causó un daño a la salud en su población. Esto podemos decir que se convierte en un indicador importante. ¿Cuánto era el 20%? ¿El indicador? Ajá. Ah, es 60. ¿Cuántas personas dijeron que sí causó daño? ¿O cuántas familias? Perdón. Ah, no, dijeron menos del 2.8%. ¿Pero en número? 40 y... Familias dijeron que sí. Si esto lo multiplicamos por el número de familias de la comunidad, esto empieza a dar magnitud y números a considerar. Después la prevención. Esto pudiéramos decir que es fácil de manejar en nuestra comunidad, pero es con el apoyo de todos. Y esto sería importante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden seguir utilizando sus remedios, pero de una forma segura. De acuerdo a esto y la magnitud de nuestra información médica, tenemos de que en Jalisco, tengo el gusto de decirles que la mayoría de las personas siguen utilizando remedios como tal en nuestro estado. Entonces es muy bueno fomentar que se siga haciendo, pero ¿qué dijimos de una forma? Segura. Segura. Obviamente, ¿por qué segura? Porque a nivel del estado, de México, de Latinoamérica o del mundo, depende de lo que ustedes hayan encontrado, han fallecido tantas personas por una intoxicación por remedios. Han causado este daño, han causado daño hepático, han causado envenenamientos, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Todos los daños, precisamente por eso es la bibliografía, todos los daños que haya causado la utilización de remedios. Y eso lo vamos a exponer en la comunidad. Pero sin embargo, igual no sé, vamos a llamarle en Jalisco, también en Chapala, se hizo un proyecto de intervención donde efectivamente esto mejoró totalmente la condición de vida de las personas. Se utilizó de forma segura, solamente lo que tuvimos que haber hecho, no sé qué sea, pero vamos a imaginarlo. Consultar una enciclopedia, la cual va a ser electrónica y se va a poder distribuir en toda la comunidad para que la utilicen de forma segura. Igual va a haber un experto en el centro de salud, el cual les va a orientar específicamente si tienen alguna enfermedad, si es posible o no la utilización de ese remedio para que ustedes lo utilicen de forma segura. Si en la mentada enciclopedia hay un nombre raro de una planta, igual hay expertos que les van a explicar cuál planta es, porque aquí en Arenal puede que le digan diente de león a una plantita chaparrita que tiene muy dentada, pero la verdadera diente de león es una planta con características totalmente diferentes. Otro que dice en la cola de caballo, ok, le corté un pedazo al caballo y luego lo puse a coser. No, la cola de caballo es una plantita que tiene estas características. Entonces, eso es lo que yo le voy a explicar a la comunidad y voy a tratar de convencer de que utilicen y que lo utilicen de forma correcta. Igual el vendado diente de león, no, pues donde voy a andar agarrando el león y correteándolo para no podérselo cortar. No, es una plantita que usted puede poner en su casa, incluso puede enseñarlos a cultivarlo. Esto puede llamar todavía más la atención y yo puedo obtener semillas o plantas que sean las verdaderas plantas que se utilizan de forma correcta. Esto es lo que voy a invitar ahora sí, pero esto me genera, voy a hacer un vivero, necesito gente que trabaje. Igual pueden ser personas empleadas, pero yo tengo un fondo que me acaban de otorgar. ¿Quién no tiene empleo y que le guste cultivar? Porque entonces voy a trabajar con ellos, ¿sí? Igual, ¿saben qué? Tengo todos los mentados tequileros a la mano. Ok, tequileros, tu mentado miel de agave también es una cuestión que se utiliza como remedio.
quieres que impulsemos esto y que le demos auge a tu miel de agave y a tu producción, ok, entonces necesito que me apoyes económicamente, incluso con producto. Otro producto que se utiliza como remedio es la inulina, que esto se está haciendo una exportación. Quieres que le dé fomento y que esto lo divulgue a nivel nacional o cuando menos local, apóyame con dinero para cumplir mis objetivos, ¿sí? Presidente municipal, si nosotros hacemos esta campaña, tu municipio va a ser un icono a nivel estatal. Entonces, es importante que me ayudes con estas características. Incluso, parte de los tequileros me pueden financiar máquinas que ya estén en las tarjetitas. O incluso personas. ¿Quién quiere prestarnos un poquito de su terreno para hacer un huerto de tipo? ¿Qué fue lo que hizo el alcalde? ¿Enfrente del civil? Un huerto botánico. ¿Sí? Entonces, para fomentar que efectivamente se empiece a producir acá, incluso, y en el último extremo de los casos vamos a hacer una cuestión de retribución económica, porque lo podemos vender y podemos decir que van a ir a Matitán. Si quieres conseguir un remedio efectivo y plantas realmente efectivas en cuestión de remedios, y que es la cura del cáncer, objetiva, medicina basada en evidencia, bueno, entonces Arenal se puede hacer famoso porque hay un jardín o todo un medio pueblo haciendo un cultivo de tipo botánico dentro de la salud, cuando el medicamento está tan caro y obviamente puede disminuir muchas de las, o controlar muchas de las enfermedades que son de alto costo. Esto es simplemente, ¿qué hicimos? Expliqué a la comunidad de orden como yo obtuve. Solamente no le dije que le puse unos 5, 10, 15. Solamente le estoy explicando de dónde lo saqué, ¿sí? Y esto solamente le dan el tinte si lo van a presentar a empresarios, si lo van a presentar a padres de familia, a la comunidad, a dirigentes políticos, hasta el padrecito, ¿sí? Entonces, a todos tenemos que involucrarlos. ¿Qué dijimos? Todos tienen que trabajar en pro de la salud. Desde el niño hasta el anciano, mujeres y hombres y cualquier otro género que se quiera inscribir. ¿Vamos bien? ¿Dudas en cuanto a la priorización? No. Bien. Entonces, esto lo vamos a... sus 19 problemas le van a dar un valor. Y ahora sí vamos a competir. La siguiente clase, todos deben de traer su valor numérico y objetivo. Acuérdense, si acá se paran y dicen, ¿por qué le diste 5? Porque yo creo que esto puede ser grave. No. Ok, ¿por qué le diste 4 en la comunidad? Es que muchísimos dijeron que sí. Igual, no, ahí teníamos basado en información objetiva, el porcentaje de lo que La primera es con los porcentajes y la segunda ya es con artículos. ¿Sí? En tal lugar, en tal país, en tal X, se hizo esto y efectivamente funcionó. ¿Sí? Acuérdense, medicina basada en Evidencia. ¿Dudas, chicos? No. Bien, entonces nos veríamos la próxima clase. La próxima clase arrancamos con el proyecto de... Gracias.